Buenos días, profe, compañeros. Nuestro es edición genética. Mi grupo está conformado por Tania Rieta, Mateo Álvarez, Diego González y mi persona, Tatiana Durango. Seguimos con la explicación. Bueno, a continuación vamos a dar una pequeña introducción acerca de la edición genética. Desde el descubrimiento del ADN como portador de la información genética de la célula, los científicos se han dedicado incansablemente a descodificar letra a letra la secuencia del genoma humano y a desarrollar herramientas que permitan manipular y modificar el código genético. Al mismo tiempo, las herramientas para construir moléculas sintéticas de ADN en el laboratorio, ya que estas se han expandido de manera considerable, empezando con la revolución del ADN recombinante en la década de 1970. En 2010, los investigadores de Berner Instituto lograron crear la primera célula sintética fabricando un genoma bacteriano completo, partiendo de cero, y desde entonces otros han construido cromosomas enteros, las estructuras celulares que contienen el ADN en la levadura. Y todo esto son descubrimientos que se fueron dando durante la edición genética, durante la evolución del ADN, y ya que los años han transcurrido desde entonces y se han descodificado un número creciente de genomas, cada vez mucho más complejos. Y ya que esto es un proceso y siempre en cada año va evolucionando más. También tenemos cuándo surgió la edición genética. También decimos que su origen parte de la ciencia básica y puede situarse a inicios de la década de los 90, allá por el año 1993, cuando a partir del estudio del genoma de las bacterias, como le llamamos en la introducción, se dieron los primeros descubrimientos de lo que hoy conocemos como la tecnología CRISPR. Entonces también decimos que que surgió desde la era de la ingeniería genética. Comenzó en los años 70 cuando Paul Beer cortó un fragmento de ADN procedente de un virus que infecta bacterias y lo unió al ADN de un virus de mono. En ese mismo periodo, Herbert W. Boyer y Sten Niene crearon organismos en los que habían introducido genes, en los que se mantenían activos durante generaciones. Entonces también decimos que se producía insulina a gran escala a partir de la bacteria Escherichia coli, la cual albergaba un gen sintético humano. Y en los laboratorios de todo el mundo ya se usaban de manera rutinaria ratones transgénicos para estudiar enfermedades. Todo esto cambió el curso de la medicina y, sin embargo, los métodos de aquella época presentaban dos grandes limitaciones. Eran muy imprecisos y difíciles de aplicar a gran escala. El problema de la imprecisión se resolvió en los años 90 cuando se diseñaron unas proteínas que podían cortar el ADN en localizaciones específicas. Entonces, a pesar de este salto cuantitativo y todo esto el descubrimiento, cómo surgió la edición genética a partir de todos estos hitos, también se tenía que diseñar una proteína específica para cada secuencia de ADN, que desearía modificar una tarea que resultaba lenta y complicada. Entonces, esto comenzó a cambiar en muchos años. Unos cuantos investigadores de laboratorio empezaron de varias universidades, empezaron a investigar y descubrieron un mecanismo celular que permitía modificar material genético con una facilidad y rapidez sin precedentes. Y ya poco después, investigadores de la Universidad de Harvard y Massachusetts del MIT demostraron que esa estrategia podría servir para generar numerosos cambios en el genoma de una célula de forma coordinada. Entonces podemos decir que a partir de eso se surgió la edición genética y todo este origen de la ciencia básica sobre el genoma y sobre la edición, obviamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más a profundidad de qué es en realidad la edición genética. Y este es un proceso de un gen que suele describirse como el uso de unas tijeras
tal como se ve en la imagen, para cortar el ADN en un punto concreto. Los científicos pueden entonces añadir, eliminar o cambiar el ADN según sea necesario. La edición de genes abarca una serie de técnicas que se utilizan para alterar el ADN de los organismos. También puede utilizarse para modificar rasgos físicos como el color de los ojos en los animales o para reducir el riesgo de enfermedades en plantas y los cultivos. En general, los organismos editados y genéticamente no contienen ADN. Estas especies constituyen la modificación genética, que sería abreviatoriamente MG. Según la Agencia de Normas Alimentarias, los cambios introductorios por la edición del genoma pueden ser idénticos a los que se producen de forma natural o a los que se consiguen mediante la cría tradicional, pero pueden realizarse de forma más rápida y precisa por los métodos actuales. La edición del genoma puede tener muchos usos que forma más rápida y precisa y van desde la realización de pequeños cambios de ADN hasta la adición de nuevos genes para mejorar los rasgos de un organismo. Actualmente, la edición de genes está regulada al igual que la modificación genética, debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018. Y el gobierno del Reino Unido está cambiando estas reglas para permitir que la investigación de edición de genes se utilice para producir cultivos y ganado más fuerte, en este caso. Pasa, por favor. Ahora le hablaré un poco de las características de este tema. Se han desarrollado algunas técnicas de edición genética desde la década de 1990. Esto ha configurado para algunos autores una verdadera revolución en el campo de la biotecnología. El procedimiento recibe ese nombre porque es capaz de borrar fragmentos específicos de un ADN e insertar nuevos genes en lugar y se puede editar tanto en células germinales como en somáticas. En el caso de germinales, óvulos, espermatozoides y de las células precursoras, las alteraciones genéticas se transmiten a los descendientes. Algunos investigadores también incluyen bajo esta designación a embriones en la etapa inicial de formación y las células somáticas. A estas se refieren a todas las otras células del organismo. Las modificaciones en estas células no son hereditarias. O sea que no importa los cambios que hagamos, van a quedar iguales a nuestros descendientes. El proceso de edición ocurre en dos fases principales. Primero el reconocimiento y luego la edición del ADN. Enseguida la fase de reparación de la molécula. Para que ello existen actualmente como técnicas o herramientas de edición que consisten en enzimas modificadas por la acción humana, ya sea meganucleasas, zinc finger o transcripción activator like effector nucleases, o como ya había explicado Tania, la CRISPR-Cas9. Tales herramientas presentan dispositivos de reconocimiento que les permiten adherirse a secuencias específicas de nucleótidos del ADN, objetivos y dispositivos de división que permiten seccionar los nucleótidos del ADN. Una vez seccionados los nucleótidos, se generan las llamadas roturas de doble cadena, que accionan mecanismos endógenos a las células como forma natural de reparar daños al ADN. El proceso de edición utiliza esos recursos para hacer las modificaciones genéticas deseadas. Hay dos medios principales de reparación, que son la unión de extremos no homólogos y la reparación dirigida por homología, o llamada mecanismo NHEJ, por sus siglas en inglés. El mecanismo NHEJ une los extremos de los fragmentos divididos de la molécula de ADN y se considera útil para buscar y bloquear la acción de genes. Como ejemplo, se puede mencionar la derrota del gen causante de la enfermedad del Huntington o del gen codificador de los receptores del virus VIH que se acopla al invadir las células del organismo. A continuación, mi compañero Diego. Aplicaciones de la edición genética. Además de aplicaciones clínicas, la edición genética permite crear linajes de células isogenéticas y animales modificados para uso de las investigaciones biomédicas de base. Las células isogenéticas presentan un perfil genético específico y estandarizado, mientras que los animales modificados, conocidos como quimeras, poseen características del organismo humano. De esta forma, los investigadores tienen en sus manos modelos experimentales de control que facilitan la generalización del
conocimiento empírico. En base a las aplicaciones genéticas, la edición genética abarca muchos aspectos, dado que esto modifica el genoma humano, animal y tanto vegetal. Por lo tanto, en el genoma humano puede llegar a curar enfermedades. Entre esto encontramos los beneficios de la generación genética para el tratamiento de enfermedades. Está en el perfeccionamiento de terapias genéticas celulares y al menos 9 áreas utilizan los avances de dichos campos, como lo son la infectología, la oncología, hemología, hepatología, neurología, dermatología, oftalmología, neumología y el trasplante de órganos. Como lo podemos dar cuenta, las aplicaciones en la edición genética se ve más en el ámbito médico, ya que cada aspecto que utiliza la edición genética se basa en la modificación del ADN, lo que indica que es más viable usar la edición genética con más estudios gracias al CRISPR-9, como lo va a hablar mi compañera. Es más fácil poder llegar a modificar la edición genética, ya es más fácil editar la edición genética y con esto llevar a prevenir las enfermedades. Al eliminar los genes que causan enfermedades, los médicos podrán tratar una gran variedad de padecimientos, desde enfermedades cardíacas hasta el Alzheimer. Hay muchos desafíos científicos, como asegurar de cambiar nada más el gen correcto, pero para la terapia genética ya está utilizándose para tratar enfermedades de los ojos, y ensayos iniciales surgieron que podría tratar trastornos de la sangre como el beta talasemia y la anemia de células falciformes. Otra aplicación que podemos usar para la edición genética sería el detener la transmisión de enfermedades hereditarias. Algún día las enfermedades de transmisión familiar como Hudson y el Tay-Sachs podrían desaparecer de los árboles genealógicos, aunque ya podemos hacer pruebas para detectar algunos padecimientos genéticos y evitarlos mediante la fecundación in vitro. De nuevos métodos CRISPR ofrecen el potencial de hacer ediciones más complejas. Hace poco, George Church, genetista de la Escuela de Medicina de Harvard, demostró que con los nuevos métodos CRISPR puedes editar simultáneamente 60 genes embrionarios de cerdo. Por supuesto, sería más difícil hacerlo en personas. Y como desconocemos todas las funciones de nuestros genes, tampoco conocemos los riesgos de editarlo. Tratar de prevenir la mutación genética en niños enfermos. Los médicos tendrían que introducir una mutación genética en niños sanos para que esa mutación persista en la población humana. Y nadie sabe si podría tener un efecto no deseado en ella. A continuación sigue mi compañera. La integración de los sistemas CRISPR-Cas9 y la tecnología de edición genética. Para deducir la función molecular de los sistemas CRISPR-Cas9, no solo ayudó a resolver una cuestión clave sobre los sistemas inmunes antivirales, también reveló de inmediato un potencial inmenso para un campo distinto y en apariencia no relacionado a la biotecnología. La edición de genes UNROM 2018. Bien, anteriormente para reparar daños en el ADN se utilizaban nucleosas programables, o también se utilizaba herramientas que eran poco confiables y valían millones de dólares. Los investigadores tenían que decidir si pasar una vida desarrollando las nucleosas programables o comprar una herramienta que era poco confiable. Pero en el descubrimiento de CRISPR-Cas9 brindaba una solución perfecta. En lugar de tratar de reinvertir la rueda, ¿por qué no adaptar las nucleosas programables ya esculpidas por la naturaleza a lo largo de millones de años de evolución? Si las bacterias empleaban CRISPR-Cas6
para evolucionar cortes en el ADN en genomas virales para prevenir infecciones. Quizás los científicos podrían emplear CRISPR-Cas9 para introducir rupturas en el ADN en genomas eucariotas y así editar genes. Las mismas propiedades que hacía tan efectivas CRISPR-Cas9 para la inmunidad adaptiva, su capacidad de transformar la capacidad de los investigadores en programar nucleosas para romper dianas de ADN y marcarlas en su reparación. Bien, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Estas fueron las bases que utilizamos para investigar todo acerca de nuestra investigación. Muchas gracias, que tengan un feliz día.